Buenas noches. Estamos iniciando el octavo espacio abierto del módulo 5, argumentación. En este espacio abierto, además de responder a las preguntas que ustedes tengan, podemos ir concluyendo, cerrando nuestro aprendizaje. Ha sido un mes bastante interesante y ustedes seguramente han tenido como refuerzo para su conocimiento, para su manera de pensar, un montón de aprendizajes nuevos. Ojalá que este refuerzo les permita a ustedes servir mejor a quienes están cerca. Es decir, cuando uno tiene un pensamiento ordenado, se nota y puede ayudar a los demás a encontrar mejor las razones, a encontrar mejor los modos de actuar justos para generar un ambiente más bonito. Ojalá que este refuerzo, con todo el aprendizaje que hemos tenido, les sirva para eso, para construir un ambiente más bonito. Saludamos a todos los que están presentes: Angélica, Arendi, Constanza, Maribel, y también a quienes estarán viendo esta grabación. A todos les recuerdo que pueden expresar sus preguntas y comentarios en este momento o también a través de la mensajería de la plataforma. En la mensajería y en la plataforma también aparece el correo electrónico de este servidor y entonces también podrían contactarme por allí. En cualquier asunto en el que les pueda servir para su mejor recorrido en la prepa en línea. Muy bien. En la sesión pasada recordarán que ustedes habían puesto en la mesa la diferencia entre el avance científico, el avance tecnológico y el avance técnico. La claridad que alcanzaron se nota en el foro de integración y les felicito por eso. Agradezco a quienes revisaron lo que les puse en el foro de novedades, que es un material relacionado con la investigación acerca de los transgénicos que ha hecho el doctor Francisco Bolívar Zapata. El doctor Francisco Bolívar Zapata ha hecho investigaciones de otros temas también, muy profundas, muy reconocidas, pero esta sobre los transgénicos es especialmente buena. Quisiera ahora presentarles de manera sintética los temas que se han tratado en nuestro módulo. Estos que ven ustedes proyectados son los temas que conviene tener muy claros. Y podemos decir que además de estos que están allí mencionados, también vimos que todos estos elementos que están viendo en la diapositiva constituyen a los escritos argumentativos. Los escritos argumentativos, cuando son libres y están en los trabajos escolares o también en los libros, como los que pueden hacer los premios Nobel, como Octavio Paz, reciben el nombre de ensayos. Repito, los textos argumentativos son ensayos. Y entonces, en este módulo se ha pedido que tú tengas habilidad para hacer ensayos. Además de los ensayos, hay otro tipo de textos argumentativos, que son los artículos científicos.
En este módulo, tú ya leíste los dos tipos de textos argumentativos. Recordarás que en la primera semana leíste una parte del ensayo de Octavio Paz. Y en la semana pasada leíste artículos científicos. Bueno, pues quiere decir que entonces de este módulo ya te llevas la experiencia de haber leído textos argumentativos. Agradezco el comentario de Angélica, que por escrito nos dice que se le hizo un documento muy interesante. Supongo que alguno de los que he estado mencionando. Pero, Angélica, ¿puedes contarnos, por favor, por qué te pareció interesante el documento al que te refieres? Si andas por allí, ahí estás. En cualquier momento que quieras comentarlo, ¿eh? Si quieres abrir tu micrófono o comentarlo por escrito, en cualquier momento. Nos dices, Angélica, que es el documento que habla de los avances científicos. Ujú. Oye, ¿y por qué te pareció interesante? ¿Qué te gustó de allí? Te puedo contar que del libro de Gabriel Said, que se llama Cronología del Progreso, eh, también me impresionó mucho cuando una amiga me los dio a conocer y por eso es que se los he estado compartiendo. Y tú nos dices por escrito que lo que te llamó la atención es que son muchos, muchos los avances que mencionan y también indican la fecha en que se crearon o la fecha en la que se hicieron los descubrimientos. Eso es bien interesante. Es muy bueno que este autor mexicano, Gabriel Said, se haya puesto a recopilar y a clasificar por fechas. Fíjense qué ayudada enorme nos da para nuestro conocimiento. Yo les invitaría a que ustedes hicieran cosas así, así como las de Gabriel Said, que generaran muchas cosas buenas ustedes y las pusieran al alcance de todos. ¿Cómo ven? ¿Si se animan? Ya me imagino a Sebastián haciendo cosas de energía nuclear o de energía renovable. O Angélica, mira, que también nos dice que le hace pensar en cómo repercutieron unos avances para generar otros avances. Así es. O en Maribel, que pudiera investigar tantas cosas de las que tiene curiosidad, especialmente del trato digno a las personas que están en la condición del síndrome de Down. Sería muy bueno que ustedes generaran cosas buenas, hasta escribiéndolas como ensayos, como textos argumentativos, y que pudiéramos todos enriquecernos con ello. Muy bien. Bueno, les pregunto, de este contenido que ustedes ven en las diapositivas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que eh, practiquemos alguno de estos aspectos? Por ejemplo, la elaboración de preguntas de investigación o el establecimiento del problema de investigación o la formulación de hipótesis o la identificación de premisas o la estructuración de argumentos. Fíjense en lo que dice Sebastián en la conversación escrita, que eh, esto de la energía nuclear sería demasiado. Él prefiere biología o paleontología.
es que son ramas de la ciencia que son muy interesantes. Ojalá que todos puedan desarrollar su curiosidad científica. Eso sí, se los deseo a todos. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿de alguno de los elementos que están aquí mencionados les interesaría que profundizáramos? Una cosa que sería interesante es que si alguien está en el proceso de elaborar su proyecto sí, perdón, su proyecto integrador, eh, pudiéramos ayudarle haciendo juntos cualquiera de las cosas que se piden. Y nos pregunta Angélica si se está trabando o es su teléfono. Yo creo que sí se está trabando, Angélica, porque a mí me reporta que sí, que está fallando mi conexión, pero no sé por qué. Vamos a ver. A ver, en este momento estoy hablando y ustedes díganme si se alcanza a escuchar mejor. ¿Se oye? Sí, nos dice Constanza que se corta. Eh, no sé por qué esté inestable el internet. Oh, qué lástima. Nos dice Arendi que se corta. A ver, voy a escribir. Pero, a ver, de todas maneras, se congeló. Oh, ¿qué pasó?
yo voy a seguir hablando. A ver. A ver, eh, entonces sigo hablando y ustedes me dicen, nos dice Constante que si se oye, ya me descongelé, qué bueno que ya me descongelé, con todo y que hace mucho frío. Bueno, em, con una buena disposición, con la buena disposición que ustedes tienen, podemos seguir avanzando. Y los límites tecnológicos no nos van a detener. Así que, bueno, pues yo los escucho. Cuéntenme ustedes qué aprendieron, qué les gustó, quieren que practiquemos alguna de estas cosas. Hay, hay un, hay más por aprender. Hay muchos elementos que se tocan apenitas en la prueba en línea y que sería muy bueno que ustedes conocieran. Por ejemplo, en uno de los primeros recursos se menciona que hay un tipo de argumentación que es incorrecta, que abusa de la lógica y aparenta ser muy ordenada esta manera de argumentación, pero es falsa y además incorrecta. Y a este tipo de argumentación mentirosa se le llama falacia. Sería muy interesante conocer las falacias. Es un tipo de argumentación que está muy estudiado desde la antigüedad y conocer las falacias nos permite estar prevenidos en contra de los que nos manipulan. Estamos viviendo en una época donde cualquiera que tenga micrófono, cualquiera que tenga computadora, cualquiera que tenga teléfono, puede emitir su opinión. Y su opinión, cuando es desordenada y manipuladora, confunde, provoca mentiras, eh, evita que las personas tomen buenas decisiones, por ejemplo, al votar para elegir algún gobernante o para ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer en la comunidad. Los manipuladores echan a perder a la sociedad. Para evitar la manipulación, sería muy interesante conocer qué es lo que hacen los manipuladores y por qué es erróneo lo que plantean. Si a alguien le interesa, les puedo compartir eh, por lo menos algún material que les introduzca al, al maravilloso mundo de conocer las falacias para evidenciarlas y no caer en ellas. Si alguien está interesado, mira, nada más. Ya Angélica está diciendo que está interesada. ¿Alguien más estaría interesado en conocer? Perfecto. Muy bien, Sebastián. Gracias. Y entonces yo se los mando, pero entonces me voy a poner esta tarea. Voy por una pluma. Gracias, Maribel, también por levantar la mano. Bien. Nos dice Angélica, fíjense ustedes el comentario que Angélica escribe. Gracias, Maribel. Pues miren, entonces encontrarán ustedes en el foro de novedades
algunas recomendaciones de material para conocer acerca de las falacias. Y como dice Angélica y como dice también Maribel, eh, mejorar la argumentación, mejorar siempre. Así también como lo expresan Constanza y Sebastián. Muy bien. Bueno, bueno, pues así como ese tema que apenas se mencionó en uno de los recursos, hay otros tantos que se pueden conocer, pero pues ustedes díganme. Eh, voy a leer lo que dice Sebastián. Es sobre esta información relacionada con las falacias. Me servirán para no caer en ellas en mis argumentos. Esa es la razón. Esa es la razón. Y evitar nosotros ser manipuladores. Cuando sean más grandes, si llegan a ser eh, adultos que no manipulen, harán muchísimo bien. Ya nada más con eso. Con ser adulto. Cuando digo adulto, quiere decir que ya es una persona que tiene responsabilidades, que se le encomiendan asuntos, que tiene que decidir sobre otros o que tiene que recomendar. Cuando lleguen a esa época y se hayan habituado a no manipular, uy, va a ser una gozada estar trabajando con ustedes o conviviendo con ustedes. Va a ser muy bueno. Como dice Maribel, ahorita por escrito, nos ayuda a argumentar con objetividad. Esa es la idea. Pues entonces, qué bueno que están dispuestos a recibir este material. Primero son algunos videos, pero también creo que les puedo compartir un pequeño texto, una especie de librito que un alumno, pues creo que precisamente fue el módulo pasado, un alumno, Ariel Eiber, recomendó. También se los voy a compartir. Ah, mira, dice Sebastián, que él conoce una falacia que se llama ad hominem, que se refiere a cuando se ataca directamente a la persona para desestimar su argumento. ¿Sí? Uy, habrán escuchado a alguien decir, por ejemplo, pero tú cómo le crees a ese si ese es de derechas. ¿Habrán escuchado a alguien hablar así? Ese es un conservador. Ese no está con nosotros. ¿Qué otros argumentos ad hominem? Ese ya está muy viejito. Y entonces, por ser aparentemente o con la etiqueta derechas, conservador, viejito, lo que sea, con cualquier etiqueta, ya se descalifica, como dice Sebastián, pretendiendo invalidar su argumento. Y como dice Maribel, hay muchas posturas así. Eh, y hay que reconocerlas para que entonces nosotros, a la hora de argumentar, no ataquemos a la persona, sino que nos fijemos en que el argumento que estemos nosotros juzgando sea verdadero. Y si no es verdadero, entonces evidenciamos el argumento. No dejamos mal a la persona. Eso no, nunca. Y Andrea Méndez también, qué bueno que expresas que quieres el recurso. Sí, se los voy a poner entonces en el foro de novedades. Van a ser algunos enlaces a unos videos que son breves y son muy claros. Y este librito que les estoy diciendo. Qué bien lo dijeron. Dice Angélica, dice, y no cambiemos nuestras posturas por falacias. Oh, y eso sería magnífico, que ustedes tuvieran el hábito de
tener una convicción y expresarla sin manipular. Uy, sería muy bueno. Ya, eh, voy a expresar una cosa que se me está ocurriendo. Pero qué bueno sería que cuando ustedes en 10 años estén donde estén, pudieran, eh, pudieran comunicarme si les sirvió esto de las falacias y cómo les sirvió. Yo no sé si vaya a ser posible. Yo no sé si estemos aquí, pero con la esperanza de ver que efectivamente eh, podamos mejorar todos junto con todos. Sería muy bueno que me dijeran, oiga, profesor, yo la verdad es que leí eso y no me sirvió. O que me dijeran, la verdad es que leí eso y a partir de eso investigué y bueno, hasta me sirvió y leí otro libro y sería muy interesante. A ver si se animan. Y dice Sebastián, eh, pues, oye, cuéntanos, Sebastián, ¿quieres abrir tu micrófono para contarnos esto? Porque suena interesante. Sí se me escucha, ¿verdad? Así es, fuerte y claro, se te oye muy bien. Va. Se refiere a lo de que lo he visto bueno, he visto esa falacia con científicos y divulgadores, ¿no? Ujú. Sí, a eso. Va, pues, va que va. Yo lo he visto principalmente con el robot de Platón, no sé si lo conozcan. No. Es un canal que divulga así ciencia y bastante información muy interesante, se los recomiendo. Ujú, Se llama El Robot de Platón. De hecho, tiene varios canales, pero ujú, ese es el principal, ¿no? Y pues en sus videos normalmente pues hay gente que luego lo anda atacando, ¿no? Y lo insulta personalmente. Y eso pues ya cae en la falacia de ad hominem, que pues, es una falacia argumentativa. Y también lo he visto con Alfredo García, como dije en el chat, sí. ya que él es un divulgador de la energía nuclear, justamente. De él saco la mayoría de mi información respecto Ujú. pues, a que es un experto y ha tenido bastantes entrevistas. Ahí búsquenlo por sus redes sociales, van a ver un poquito más de información y, y más de que es un experto, ¿no? Sí, el robot de Platón, Maribel. Eh, y bueno, pues a él se le suele atacar justamente por defender a la energía, ¿no? Entonces, pues caen en estas falacias. Qué bueno Y que. también lo vi. Sí, 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 sigue, ¿Qué adelante. iba a decir? Sí, Ah, adelante. de acuerdo. Y bueno, pues también lo he visto por ejemplo, cuando salió lo de Tyrannosaurus Rex, lo que le comenté en una sesión pasada, de que Ujú, ahora se dividía como en 3 especies o dos. ujú, También se les atacó se les atacó mucho, disculpe, a los trabajadores a los autores del paper. Entonces, como que sí estoy como que un poquito sumergido en ese tipo de falacia, por lo menos en la ad hominem. sí, Entonces, eso es como que lo que quería comentar. muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Esto nos ayuda a, eh, a ver que efectivamente la ciencia, cuando está bien hecha, cuando está con el interés de mostrar lo que las cosas son, es decir, de mostrar la verdad, recibe muchas críticas. Ujú. Em, seguramente también vieron en las noticias el caso de que el CONACYT en México puso una demanda
contra 31 científicos mexicanos. Y la acusación era que habían utilizado mal los recursos que habían recibido. Esos 31 científicos mexicanos son muy reconocidos a nivel internacional. Esos científicos mexicanos habían dicho que lo que el CONACYT actual estaba haciendo no estaba bien. No criticaron, y eso me sorprendió muchísimo de ellos, no criticaron en ningún momento a la directora actual del CONACYT. Yo sí, pero afortunadamente no soy figura pública y no expresé mis comentarios en público. Ellos, a la hora de estar, estos 31 científicos mexicanos, a la hora de estar defendiéndose, indicaban con mucha precisión en que les parecía que el CONACYT no estaba siendo bien dirigido, bien conducido, y también hicieron un comentario de que pues ellos no eran culpables y por lo tanto no iban a caer en el juego mediático de estarse acusando con entrevistas y así. Finalmente, la investigación judicial que se les inició hace algunos meses resolvió que ninguno de ellos es realmente culpable. Y entonces ellos, bueno, pero no sé, como se dice coloquialmente, ni se despeinaron, ni hicieron aspaviento, ni se molestaron de decir, ya ven cómo éramos inocentes, ni les importó. Ellos siguen haciendo su trabajo de investigación científica, de divulgación de la ciencia. Y pues mira, quien hace una búsqueda de la verdad en serio, no le preocupan mucho lo que digan los mentirosos. Lo preocupante es que esas mentiras, las mentiras de los manipuladores, sí pueden llegar a confundir a algunas personas. Pero afortunadamente hay personas como los integrantes de este fabuloso grupo que así pueden comentar, como lo ha hecho Sebastián, y ayudarnos a conocer mejor y meternos la curiosidad para investigar más, así como lo expresa Andrea en la conversación escrita, que dice que se le hizo interesante lo que cuenta Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Andrea. Dice Angélica que esto también se ve en la política, donde se basan en tecnicismos y a veces las personas ¿sí? no comprenden correctamente la información. Eso es verdad. Y se aprovechan los que tienen algún poder. Pero nosotros no nos vamos a dejar. Vamos a aprender bien las cosas y vamos a ser muy serios con nuestros juicios. Que si nos dicen que hay que construir un tren, bueno, vamos a hacer bien los estudios. Si nos dicen que una medicina cura todo, bueno, vamos a hacer bien los estudios. Si nos dicen que se quiere legalizar la marihuana o la droga en general, bueno, vamos a hacer los estudios. Al respecto, quiero hacerles un comentario. En este módulo, igual que en los otros módulos 5, ustedes ya vivieron que se les pide que expresen su postura en relación con la legalización de las drogas en general o de la marihuana en particular o con algún aspecto. Bueno, yo he leído todas las actividades integradoras que han tenido que ver con eso. Les puedo decir con toda seguridad y con toda certeza, con los datos, les puedo decir que el 99% de los estudiantes que yo he servido en prepa en línea
El 99% están en contra de la legalización de la marihuana de manera lúdica. El 80 y tantos por ciento está a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal, siempre y cuando las leyes sean muy claras. Hay muchos que afirman que, dado que en nuestro país el cumplimiento de la ley no es serio, entonces la legalización de cualquier tipo de droga traería problemas. Y en este último argumento dicen, ahorita estoy recordando, por supuesto, a Constanza que nos ha hablado del azúcar, que ponen precisamente ese ejemplo. Se legaliza el consumo del azúcar o el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Y de todas maneras, ese orden legal no evita ni el abuso en el consumo, ni evita los daños en la salud. De manera que serán sustancias muy legales, pero que de todas maneras provocan un daño enorme a la población. Como nos recuerda Maribel, estamos a punto de terminar esta primera sección y entonces ya para terminar les pido que se vuelvan a conectar. Hace un momentito, ya para terminar la primera parte de esta sesión, Angélica nos preguntaba por escrito si era confiable una fuente que ella consultó con el nombre de Hacienda Cuenta Pública. Esa pregunta es muy interesante. Y entonces quisiera, si nos puedes contar, Angélica, un poco más de esta fuente y cómo la encontraste y qué más datos obtuviste. Por favor, adelante. Si puedes abrir tu micrófono, está muy bien. Muy bien. Por escrito será. Ujú. Ya me escucho, es que se me trabó el teléfono. Sí, aquí está. Bueno, Sí, te escuchamos muy bien. bueno, primero me puse a investigar porque quería conocer cuánto era lo que invertía el gobierno en la educación. Ujú. De ahí me salió un documento que era de una revista, pero pues la revista usted ha dicho que no es tan confiable, entonces me metí a las fuentes de consulta que tenía la revista Ujú. y me mandó a esos datos y era una Ujú. página del gobierno. Ujú. Muy bien. Oye, ¿te acuerdas qué revista era? No, ¿No? Muy bien. no, pero hablaba de nuevos datos que también, no sé, bueno, del año que venía, cuánto era lo que tenía presupuestado el gobierno para la educación, pero pues no se me hizo tan confiable porque no venía bien organizada la información. Muy bien. Fíjate que tú hiciste algo muy bien. Buscaste en la revista, pero además en las fuentes de esa revista. Eso es lo que hay que hacer. Eh, Sería muy interesante saber si las fuentes de esa revista eran fuentes oficiales. Voy a poner un ejemplo. Em, la revista que se llama Nexos es una revista eh, muy seria donde escriben personas que ciertamente son investigadores y a algunos, a veces,
son más bien ensayistas. Los investigadores citan muy bien sus fuentes. Tú, Angélica, levantas la mano. Adelante con tu comentario. Creo que era periódico, decía La Reforma, ya me acordé. ¿El periódico Reforma o hablaba acerca de la Reforma? No, se llamaba La Reforma, traía el logo hasta arriba de la página. Ah, muy bien. Bueno, siempre para salir de dudas, las fuentes seguras van a ser las que estén gestionadas por alguna institución de investigación, por ejemplo la UNAM o la UAM o alguna universidad estatal adecuada, o también diría que las del gobierno. No todos los gobiernos, pero mira, nos dices tú que las fuentes a las que te dirigían eran del gobierno. Pueden ser. Van a ser sobre todo muy confiables cuando sean parte del gobierno, pero sean institutos autónomos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o el INEGI o, bueno, lo que era el INEE y otros institutos autónomos. Ciertamente son pagados por el gobierno. Realmente son pagados por nosotros, porque el gobierno no tiene dinero. Nosotros somos los que le damos el dinero, nuestro dinero, al gobierno. Y ellos pueden generar información fidedigna. Podemos poner como precaución cuando se trate de instituciones de gobierno que sean muy afines al partido político gobernante. Por ejemplo, hoy salió una infografía de la Secretaría de Salud de este gobierno, que desafortunadamente está muy vinculada con el partido que está gobernando, y la Secretaría de Salud en esa infografía tiene un enorme error de química. Pone algo así como que en esta época de invierno hay que evitar hacer fogatas dentro de la casa porque es probable que nos envenenemos con el monóxido de carbono. Eso es verdad. Pero a la hora de poner monóxido de carbono, ponen el signo CO2 y esas iniciales CO2 son las del dióxido de carbono. El monóxido de carbono es solamente CO. Bueno, pues ese error publicado por la Secretaría de Salud del gobierno es una mentira. CO2 es dióxido de carbono y ese no es un gas venenoso. Nosotros lo emitimos al respirar. Nos preguntas tú, Angélica, si la Secretaría de Hacienda es confiable. La Secretaría de Hacienda tiene secciones de divulgación de información. Hay información técnica que es es información que ellos hacen. Desafortunadamente, ahorita no siempre esa información es veraz, es verdadera. Pero uno toma esos datos y dice, el gobierno tiene esta información. Esto porque luego hay algunos gobernantes que dicen otros datos, pero contradicen a la misma información que tiene la Secretaría de Hacienda.
Uno nada más toma esos datos y dice, bueno, pues estos son los datos que publica la Secretaría de Hacienda. Si son verdaderos o no, ya no puedo yo saber. Y generalmente se van sabiendo semanas después o días después. Entonces, si van a utilizar datos así como los que está utilizando Angélica de la Secretaría de Hacienda, entonces pueden decir, estos son los datos que publica la Secretaría de Hacienda. Hasta allí. No sé si respondí tu inquietud o más bien aumenté la incertidumbre, estimada Angélica. Bueno, nos dices por escrito que sí se resolvió, por lo menos indicando, ¿no? Al respecto, y antes de leer la intervención de Maribel, que también es muy buena, al respecto les cuento algo. Cuando el año pasado fue emitido el presupuesto, hubo un científico, astrónomo mexicano, que se puso a leer y un poco como lo que hizo Angélica de investigar a ver cuánto dinero van a dedicar para la educación, este científico, con esa curiosidad, investigó de lo que emitió el gobierno, cuánto iban a dedicar para la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, eran muchísimas páginas, muchísima información. Y este buen científico lo que hizo fue traducir la información de allí a gráficas. Y entonces él comparó lo que en este año se iba a invertir el gobierno actual y lo que en años anteriores y en sexenios anteriores se había invertido. Y pues déjenme les cuento que las curvas de la gráfica eran siempre así. Entonces, bueno, afortunadamente, las personas curiosas como Angélica, como este científico del que les estoy hablando, pueden leer la información y traducirla de manera muy sencilla para que todos nos enteremos. Yo le pedí permiso a este señor para, para publicar sus gráficas a los alumnos de prepa en línea que en ese momento tenía y me dio todo el permiso y me agradeció y todo lo demás. Entonces, aquí está otra cosa que les quisiera recomendar. Si tienen oportunidad de comunicarse directamente con las personas que están haciendo la información, háganlo sin miedo y se van a encontrar respuestas maravillosas, sobre todo de las personas que son serias en sus investigaciones. Voy ahora a leer lo que dice Maribel, porque ella quiere hacer en su proyecto el tema de los nexos del gobierno, de la corrupción por los nexos del gobierno con el narcotráfico. Es un tema muy interesante. Y nos pregunta Maribel si es mejor consultar las entrevistas que están en YouTube sobre Anabel Hernández o si los libros de Anabel Hernández. Yo diría esto. Hay como tres cosas, Maribel. Las entrevistas que hace Maribel Hernández, los libros que hace Maribel Hernández y las entrevistas que hacen sobre Maribel Hernández. Estas, de plano, puedes descartarlas. Entrevistas, comentarios sobre esta periodista no valen mucho la pena. Sean favorables o sean contrarios, al no ser esta periodista quien está haciendo los comentarios, pues no valen mucho la pena. Lo que sí vale la pena son precisamente las cosas que ella genera, la información que ella genera, que puede estar tanto en entrevistas como en libros. Y pues bueno, de allí lo que tú puedas consultar. Por favor, dime si, Maribel, si respondí a tu inquietud. Y mientras nos dices que está bien. Nos dice Angélica, en relación con esta investigación que está haciendo de Hacienda y el gasto a la educación, dice que
comparó los años de 2018 y el 2021 y los datos de Hacienda muestran que el presupuesto para educación sí aumentó, pero le hizo dudar. Decir que el presupuesto aumenta nos da la idea de que el gobierno está poniendo más dinero en la educación y eso nos da la idea de que entonces hay más posibilidades de que haya más recursos para la educación. Pero no es así. Angélica misma nos dice que otras páginas dicen que en realidad bajó. Sí es muy probable que la cantidad total de dinero que pone en la educación haya aumentado. Yo el comentario que leí de la revista Nexos en relación con el gasto del gobierno en la educación, y que puedo compartir esta fuente también, yo lo que leí es que aumentaba la cantidad, pero no era una cantidad real. Mucho de ese dinero se iba para pagar pensiones, no para pagar recursos educativos. Mucho de ese dinero se iba para nuevos puestos de trabajo, es decir, nuevos burócratas, no para los maestros que lo están necesitando. Y entonces, que el gobierno dé más dinero a algo, no significa que vaya a mejorar. Es muy probable que en ese sentido haya ido el comentario que leíste, que en realidad bajó. Yo lo que he visto aquí en Prepa en Línea es que nuestras autoridades de Prepa en Línea han luchado para que no desaparezca la Prepa en Línea, porque desde el primer día de gobierno de este actual gobierno querían desaparecer la Prepa en Línea. Y los directores, el equipo de la Prepa en Línea han luchado de veras para que esto no desaparezca. Al respecto, la ilustración que hace Sebastián en el comentario escrito, pues nos ayuda mucho a entender, ¿no? Dice Sebastián, pasó algo similar con el director Guillermo del Toro y el presupuesto del cine mexicano. Así es. Este director Guillermo del Toro, como particular, pone de su bolsa dinero porque no hay dinero de gobierno para promover el buen cine mexicano. Así es. Y había aquí... dice Angélica que se dio cuenta que sí aumentaron, pero las becas. Les pregunto, ¿ustedes tienen beca? Aquí sí les pido que me respondan, por favor. Si sí tienen beca, pongan una mano así. Si no tienen beca, pongan cualquier otro signo. Gracias, Maribel, por tu respuesta escrita. Gracias, Constanza. Gracias, Arendi. Y Constanza tiene una duda sobre ese tema. Angélica nos dice, no, siendo que fueron para tapar el verdadero problema. Pues coincidimos. Nos dice Sebastián algo que me parece que varios de ustedes podrían decir, yo no alcancé este año. Pues sí lo están diciendo Astrid, Arendi, Maribel. Ustedes pueden investigar, jóvenes. Intenten gestionar una beca. Solamente existen las becas Benito Juárez. Actualmente solamente existen las becas Benito Juárez, que es la de Jóvenes Construyendo Futuro o alguna cosa así. Solo existen esas. Antes existían otro tipo. Existían las becas para personas discapacitadas, para el trabajo, para mujeres nada más por el hecho de ser mujeres, para mamás
jóvenes que estaban estudiando. Existían becas para eso. Nos pregunta Maribel, ¿a poco hubo becas en este año? Que yo sepa, porque mi hija intentó gestionarla. No, no hubo. Este año no. El año pasado mi hija la gestionó y le dieron un único pago. Único pago. Nos dice Constanza que no sabe cómo se saca la beca de prepa en línea, que si no se equivoca es la que se llama Elisa Acuña. Efectivamente, es la que intentó mi hija y les digo, el año pasado sí lo logró. Era nada más registrándose en la página. Fue un poco problemático el registro, pero finalmente, después de algo de tiempo, le llegó el aviso por correo electrónico y ya. Pero si tienes más preguntas al respecto, Constanza, te recomiendo, les recomiendo que pregunten al tutor. Claro, nuestro tutor, pues ahorita ya es la última semana y ya casi no va a estar con nosotros. Pero entonces al tutor que les toque el próximo módulo, pregunten. Ellos tienen información. Nos dice Constanza que se supone que hay por parte de esta preparatoria en línea, pero creo que hay convocatoria de por medio. Pues no, no hay. Antes sí había una beca dedicada para los de prepa en línea, pero eso hace 3 o 4 años que ya no hay. Hasta donde yo sé, pero pregunten. No se queden con mi información, por favor, pregunten. Dice Angélica que mejor va a cambiar de tema porque le decepcionó. Porque entre más buscó y buscó, no encontró algo que realmente sea verídico para basar su hipótesis. Em, acuérdense que lo que van a hacer ustedes ahorita es plantear una investigación. Propiamente no van a hacer la investigación. Para hacer una investigación tendrían que tener más tiempo que una semana, que ya ni siquiera está completa. Es plantear, poner los elementos, los que ven ustedes en la pantalla. Que ustedes puedan hacer lo que está en la pantalla, esa es la finalidad del proyecto integrador. Sería muy interesante que después ustedes con más calma y con más elementos de conocimiento pudieran hacer una investigación ya más seria. Pero ahorita no se agobien, no tienen que hacer la investigación, solamente plantearla. Yo diría, Angélica, que no cambiaras de tema, sino que con la información que tienes ahorita, pongas el problema de investigación. No se piden las preguntas de investigación, solamente se pide la hipótesis, que identifiques los argumentos, que identifiques los objetivos de aprendizaje. Y ya, no te agobies. Bueno, Sebastián nos hace un comentario en relación con lo que vio el de las becas. Lo leo para que quede grabado. Yo sí anduve, dice Sebastián, viendo noticias de las becas y sí noté que la mayoría hablaban de lo problemática que resultó ser. Sí. Bueno, pero con su proyecto, que eso es bonito, él notó varias cosas curiosas e interesantes. Qué bueno, porque entonces al meterte a esos temas, se despierta tu curiosidad. Y ahorita en prepa en línea solamente vas a presentar el planteamiento de una investigación, pero ya después le das rienda suelta a tu curiosidad e investigas todo lo que quieres después. Perdón, Angélica, adelante. Desde hace rato tienes la mano levantada para hablar.
Bueno, acerca de las becas, mi otra tutora que tuve el otro módulo nos había comentado que había las becas Pilares y estaban en enero, pero pues para entrar cuesta mucho. Ok, pero ¿eso sucede fuera de la Ciudad de México o solo para los de la Ciudad de México? Bueno, nos decía la tutora que era por internet, hacíamos el trámite por internet, Mm. pero bueno, era de prepa en línea, sé que era la única beca que nos ofrecían. Oh. Oye, eh, eso de Pilares, yo no estoy en la Ciudad de México, yo no vivo en la Ciudad de México, pero sí sé que hay algo así que se llama Pilares en la Ciudad de México. ¿Saben ustedes que si no están en la Ciudad de México, si pueden acceder a esa beca Pilares? Nos había comentado que creo que sí, pero pues yo ya no investigué más porque había dicho, bueno, nos lo comentó por mayo. Mm. Uy, ya van varios meses. Eh, Ajá. pues sería interesante. Ustedes pregunten y cuanta cosa haya, pueden conseguirlo. Mira, nos dice Maribel que es solo para quienes viven en la Ciudad de México. Es un poco desafortunado eso. Ah, mira, nos dice Constanza que también se registró la beca Pilares hace varios meses y no fue tan difícil. Pues bienaventurados los que están en la Ciudad de México y pueden acceder a esta beca. Como dice Maribel, los demás estados no aplican porque no está este programa de Pilares. Pero pues aprovechen si lo hay. Nos dice Sebastián que esto de la curiosidad era sobre el proyecto de la energía nuclear. Y está muy bien, está muy bien. Por eso lo tomé, por eso dije que era muy bonito, porque con tu proyecto notaste varias cosas bastante curiosas e interesantes. Esa es la idea, que cada quien con su proyecto note cosas en las que pueda profundizar. Muy bien. Bueno, déjenme ver si hay algún otro comentario. Por favor, díganme si he dejado, si no he comentado alguna de las cuestiones que ustedes hayan mencionado. Fíjense, Constanza nos dice que su maestra de secundaria le platicó que era muy padre esto de los pilares y que aparte de las becas dan otras cosas como cursos y así. Y pues debe ser. Entonces, si tienen la posibilidad, pues aprovechen. En otros estados hay otros programas. Eh, cosa de buscar. Miren, son ustedes los que eh, son ustedes los que hacen un ambiente bonito, no el gobierno y sus limitaciones, no los gobernantes y sus mentiras. Son ustedes. Em, Han mostrado en este mes que pueden aprovechar muy bien los recursos que tienen a la mano, de los recursos de la plataforma y los otros recursos del Internet, y con ellos generar un aprendizaje de alto nivel, generar trabajos de excelente calidad. Lo han mostrado, sí lo pueden hacer, y eso sí va a cambiar, sí cambia ya desde ahora sus vidas. Nada más para terminar, quisiera que me indicaran de este mes algo de lo que aprendieron ustedes, ¿lo notaron en su familia? ¿Sucedió en algún momento que alguien de su familia dijera, oye, esa palabra no la decías, pero ya la dices? O, este, oye, ¿dónde te enseñaron eso que está tan bien? O esa manera de argumentar está muy bien. ¿Les pasó que su familia o los que conviven con ustedes notaran algún cambio durante este mes?
Por lo menos, oye, ¿de dónde sacaste que antes de irte a dormir tienes que abrazarnos para ponernos contentos? Mira, dice Sebastián que sí le pasó con un tío. ¿Qué fue lo que sucedió, Sebastián? ¿Nos puedes contar? Mira, dice Maribel que su pareja le dice que la ha visto muy enfocada en sus trabajos. ¡Qué bárbara! Bueno, sí, tu esposa, se entiende. Qué bueno. Felicidades. Y también por tu pequeña. Qué bueno. Eso es una muestra, un pequeño detalle de que lo bueno que ustedes pueden hacer sí provoca un cambio real, inmediato, para quienes están con ustedes primero y ya después para todos nosotros. Dice Maribel, en relación con su pequeña, quiero ser un ejemplo para ella. Yo diría que así sea y estoy seguro de que sí lo vas a hacer. Sí vas a hacer muy bien tu trabajo y sí vas a ser un buen ejemplo para ella, ya desde ahora. Tú y tus compañeras, así como lo dice Constanza, que ya desde ahorita buscan ser mejores, estar más fuertes, sí se convierten en ejemplo, en motivación. Miren, sobre todo este comentario va para quienes todavía son muy jóvenes y no están casados y viven con sus papás. Si sus papás ven que están metidos en el trabajo, en los trabajos, en las actividades, están aprendiendo cómo esto de energía nuclear o si los tiranosaurios o si Anabel Hernández o si lo que el gobierno gasta en educación, están aprendiendo y los papás ven que están aprendiendo y que están enfocadísimos, los papás se sienten satisfechos, están contentos. Fíjense cómo lo expresa por escrito Sebastián. Bueno, entiendo que con mucho respeto lo voy a leer. Respeto a la privacidad. Dice, habló con un tío sobre diferentes temas y al día siguiente este tío se comunicó con la mamá, cosa que nunca hace, y le dijo que se sorprendió con lo que sabía y cómo hablaba. Qué impresión. O sea, sí hay un cambio, jóvenes. Sí hay un cambio. Sigan ustedes haciendo así, un ambiente más bonito, un ambiente más humano, justo, de alto valor. Y entonces habrá tenido sentido todo el esfuerzo dentro de este mes. Nos dice Astrid, no he adquirido nuevas palabras, pero pienso más cuando hablo con mi familia o con una persona. Yo antes no pensaba o argumentaba lo que decían. Qué impresionante cambio, Astrid. Felicidades, felicidades. Sigue así, pensando con orden. Tú misma exígete a pensar con orden, a argumentar bien para ti, a encontrar buenas razones, lógicas. Bien. Ja, dice Angélica que ahora la segunda parte de lo que dice Angélica, que ha estado más enfocada en las noticias cuando pasan. La primera parte, Angélica, quisiera entenderla bien, que es que tu mamá oye, supongo que estas sesiones, y se queda viendo. Qué bueno, qué bueno que los papás hagan esa compañía. Y luego dice Angélica, y que en este módulo se les despertó la curiosidad por muchos temas. Qué bueno, qué bueno.
Y dice Sebastián que sus papás le han señalado que les gustan mucho los trabajos. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Y felicidades también a sus papás. Y sigan, jóvenes, ya encontraron el modo de hacer que sus papás estén contentos. Ya lo hicieron. Además del abrazo antes de irse a dormir. Y dice Constanza, es que ahora ya tenemos la mentalidad de que cuando vayamos a dar un punto de vista, podemos y tenemos que argumentarlo para darle más credibilidad a nuestros comentarios. Qué bueno que ya tengan esa mentalidad. Fíjense lo que dice Andrea. A mi mamá, dice Andrea, le gustan las opiniones de mis compañeros y se sorprende de cuánto leen y cómo se expresan. ¡Qué barbaridad! Que a pesar de su corta edad, leen mucho. ¡Qué impresionante! Oigan, no se pierdan de vista. Acompáñense para que entonces puedan seguir creciendo juntos. Y miren, Sebastián, que hasta puede enterarse de chismes entre paleontólogos, podrá seguir enriqueciendo nuestro aprendizaje. Que no se termine. Que vayan siempre más adelante y más alto. No hay límites arriba. Yo les agradezco que hayan trabajado tan bonito durante este mes. Este es la última sesión. Por lo tanto, si Sebastián quiere ceder a la presión de Andrea y de Arendi, no, de Constanza, a que les cuente el chisme de paleontólogos, yo creo que lo va a hacer entonces por correo electrónico. Arendi, tú nos dices que este paisaje es de San Bernardo en Álamos, Sonora. Es muy probable que sí. ¿Tú has visto esto o tú vives por allá? Arendi. Voy a poner el paisaje así. Arendi, ¿tú por qué supones que este paisaje está en San Bernardo, en Álamos, Sonora? Y coincido con Angélica en que se siente feo que esta sea la última sesión. Pero pues miren, yo ya me estaba despidiendo y ya nos quedamos. Entonces, no, les agradezco mucho. Arendi, si me puedes contar por qué te parece que esto es de San Bernardo en Álamos, Sonora. Ah, estás en un grupo de fotógrafos y viste un paisaje bastante parecido. Y la fotografía fue tomada allá. Oye, pues, si puedes contarme por escrito más datos de este grupo de fotógrafos, igual y encontramos a Ramón Humberto. Nos dice Maribel. Aprendí mucho de todos ustedes. Fue un placer coincidir con ustedes. Y dice Angélica, igualmente, compañera Maribel. Pues les agradezco mucho. Nos despedimos con la alegría de esta compañía tan bonita y les deseo que tengan próximamente muy feliz Navidad. Hasta luego. Gracias, Andrea, por lo que dices. Adiós. Anda. Ándale. ¿Ya leyeron lo que están diciendo sus compañeros Arendi y Sebastián? Sebastián, cuenta ese chisme, no sé, públicalo en el foro Aprendiendo, por favor. Ese chisme, sí te pido por favor que lo publiques en el foro Aprendiendo.
Muy bien. Bueno, adiós.